¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las asesorías de los días jueves del curso de física. Cualquier consulta, duda que tengan, lo pueden hacer mediante el chat, otra vez activando su audio para poder hacer su consulta respectiva. Recuerden que estamos en la semana número 13 y en esta semana se toca el tema de electrodinámica, ¿no? Esperaremos breves minutos para poder iniciar con los problemas propuestos o si no existe alguna consulta, ¿no?, previa. Vamos a ver, semana 13. Listo, entonces para iniciar con el reforzamiento de la asesoría de esta semana número 13, correspondiente al tema de electrodinámica, desarrollaremos la pregunta número uno de los propuestos, ¿no? De las preguntas propuestas. Dice así: una persona que recibe una descarga eléctrica de intensidad de 20 miliamperes durante un milisegundo sufre la parálisis de los músculos respiratorios. Pregunta: ¿cuál es la cantidad de electrones que circula por la persona? Esto, cantidad de electrones. Entonces, a ver, por aquí mencionemos, ¿no? Entonces tenemos una persona que por algún motivo recibe una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica es a través de una corriente eléctrica de 20 miliamperes de intensidad. Todo esto ocurre en un tiempo de un milisegundo. Ahí está. En base a estos datos me están pidiendo calcular la cantidad de electrones, es decir, el número de electrones. Entonces yo puedo plantear lo siguiente, pues. Yo puedo decir que esta intensidad de la corriente es igual a la carga que fluye por unidad de tiempo, carga sobre tiempo. Pero también debes recordar, recuerda, en base a los temas que has trabajado en la semana número 11, la carga de un cuerpo es proporcional siempre a la carga fundamental de los electrones. Ahí está. Entonces la carga es igual al número de electrones por la carga fundamental de los electrones. Entonces podemos decir que esta carga es igual a N por E. Y esto al dividirlo entre tiempo nos quedaría la intensidad de la corriente. Entonces lo que ahora haremos es igualar estos dos términos, pues. Y en esta igualdad voy a despejar lo que me están pidiendo. ¿Qué cosa es? El número de electrones. Entonces, este número de electrones sería la intensidad de la corriente multiplicado por el tiempo y esto dividido entre la carga fundamental. Listo. Ahora, de esta igualdad vamos a reemplazar, pues, ¿no? Reemplazar los datos. Recordando siempre algunos prefijos, bueno, algunos prefijos. ¿Correcto? Veamos a ver. Primera corriente. La intensidad de la corriente sería 20 miliamperes. 20 miliamperes, es decir, 20 por 10 a la menos 3, que es mili, por el tiempo que es un milisegundo, es decir, 1 por 10 a la menos 3.
¿Listo? Y esto dividido entre la carga fundamental, que el problema te lo da como 1,6 por 10 a la menos 19. Listo. Opero por aquí, me quedaría ¿cuánto, profe? A ver, nos debemos dar cuenta que nuestras claves están en función de 10 a la 12, 10 a la 12, 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a la 15. Entonces siempre debo buscar dar forma también, pues, ¿no? Entonces, como todos son diferentes, bueno, hay tres iguales y dos diferentes a los anteriores, entonces va a ser un poco pesado tal vez, ¿no? De saber realmente cuánto es lo que necesito. Así que tengo que operar nada más y en base al resultado final dar forma a mi respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba me quedaría un 2, solamente un 2, y voy a operar todo lo demás. 10 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. 10 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 5. Esto entre 16. Y esa comita que está acá representa un 10 a la menos 1, pues. Y ese 10 a la menos 1, listo, por 10 a la menos 19 sería 10 a la menos 20. Listo, entonces operando aquí me quedaría mitad 1, mitad 8. Me quedaría un octavo. ¿Un octavo de cuánto? 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 20 sería 10 a la menos 15. 10 a la 15, disculpa. Listo, 10 a la 15. Ya está. Entonces, mira, yo puedo decir que este 10 a la 15 puede ser cualquiera de estas dos claves, ¿no? Claro, podría ser. Pero no coincide, porque mira, 125, 130, no coincide, ¿no? Con un octavo. Entonces, se podría decir que estamos descartando esto. Ahora, al descartar esto, significa que ya no debe ser 10 a la 15. ¿Cuánto debe ser? 10 a la 12. Entonces, si es 10 a la 12, de aquí voy a separar. Bueno, este 10 a la 15 lo voy a separar en 10 a la 12 más 3. Este 10 al cubo sale. ¿Y qué nos quedaría? 10 al cubo es 1000. 1000 entre 8 por 10 a la 12. ¿Y cuánto es 1000 entre 8? Bueno, sería 500 entre 4. 250 entre 2 y 125 por 10 a la 12. Listo. Finalmente, nuestra respuesta y clave para este problema número uno sería la clave B. Barquito, mira. ¿Qué te parece? Pues de esta manera hemos desarrollado la primera pregunta de los propuestos de la semana número 13. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 2 de los propuestos. Veamos por aquí. Esta es la pregunta número 2. Vamos, pregunta número 2. Dice lo siguiente. Dos resistencias cilíndricas de grafito
ambas de grafito, R1 y R2, de igual longitud y secciones transversales de áreas de 100 centímetros cuadrados y 0,1 metro cuadrado, respectivamente, se conectan en serie, como se muestra en la figura. Si R1 vale 4 miliohm, determine la resistencia eléctrica equivalente. Me están pidiendo la resistencia eléctrica equivalente para estos dos conductores. Bueno, está claro que estos dos conductores están en serie, pues, ¿no? Entonces, si los dos conductores están en serie, si las dos resistencias están en serie, entonces el equivalente se calcula haciendo una suma, ¿no? Entonces, profesor, si a mí me están pidiendo la resistencia equivalente de dos resistencias en serie, simplemente es la suma. Sí. Y obviamente de esta suma, tú ya conoces la resistencia 1, pues. La resistencia 1 ya la conoces. ¿Qué nos falta? La resistencia 2. Entonces la pregunta se desvía, pues, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto es la resistencia 2, pues, ¿no? Y creo que eso ya lo han visto en clase, pues, ¿no? Y si no lo han visto en clase, aquí lo vamos a ver. Este es prácticamente un problema de casos. Caso 1 y caso 2. A ver, ¿qué me dice caso 1 con caso 2? Mira, ponemos por aquí. Nosotros vamos a trabajar la resistencia eléctrica y para la resistencia eléctrica se usa esta relación, ¿no? La ecuación de Pauli, que es igual a resistividad por la longitud sobre área. Listo. Esta misma relación o fórmula lo vas a usar para el caso 1 y para el caso 2. Listo. Ponemos por aquí caso 1, caso 2. ¿Correcto? Entonces, para el caso 1, mira lo que tendríamos. La resistencia R1 es igual a resistividad. Recuerda que ambos son de grafitos, misma resistividad, por la longitud. Dato del problema. Ambas longitudes, ¿cómo son? Iguales. Eso es sumamente importante para no llenarme de variables, ¿no? Para no estar colocando, ¿no? Longitud 1, longitud 2, ¿no? Simplemente coloco L y L. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Vamos a considerar, según el problema, que cada uno de ellos tiene su propia área. Como las áreas son diferentes, bueno, voy a considerar área 1 y área 2. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, entonces sería resistividad, la longitud, que sería L, entre el área 1. Ya está. Lo mismo para el caso 2. Resistencia 2 es igual a resistividad, la misma longitud, sobre el área 2. Listo. ¿Y qué se hace normalmente en un problema de casos? Se hace una división. Vas a dividir las dos expresiones. Vas a dividir R1 entre R2. Ahora, si tú sabes qué es lo que se va a generar al dividir, entonces, de frente simplifica todo. Pero si no te das cuenta, plantea lo mejor, ¿ya? Si estamos iniciando, estamos comenzando nuestra preparación, mejor lo planteas. Ahí está. Entonces quedaría L sobre R2. Listo. Y ahí te das cuenta, ¿no? Resistividad, resistividad se va. Longitud, longitud se va. El área 1 y el área 2 se aplicaría extremos y medio y nos quedaría que R1 entre R2 realmente es igual a área 2 entre área 1. Y aquí voy a reemplazar las áreas, pero tengo mucho cuidado al reemplazar las áreas. Escucha, al reemplazar las áreas, tú tienes que considerar que deben estar con las mismas unidades. Mismas unidades. Uno está en centímetros cuadrados y el otro es en metros cuadrados. Entonces voy a convertir. A ver. El área 2 es 0,1. El área 2 es 0,1. 0,1 es 1 por 10 a la menos 1. Y el área 1 es 100. 100, efectivamente 100. Pero centímetro cuadrado. Y si es centímetro cuadrado, entonces sería
por 10 a la menos 4. Listo. Entonces sigo operando, mira. Por acá porque toma espacio. Listo, nos quedaría R1 entre R2 es igual a... Opero, por favor, mira. Acá abajo sería 10 al cuadrado por 10 a la menos 4, sería 10 a la menos 2. Sube con el 10 a la menos 1, te quedaría 10. Conclusión, R2 es igual a R1 entre 10. Recuerda, yo quiero R2 porque R1 ya me dan de dato, ¿no? R1 vale 4 entre 10, entonces R2 valdría 0,4. Pero está en mili, ¿no? Miliohm. Listo. Entonces, como ya tienes R2, ya puedes calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería R1 que vale 4 más R2 que vale 0,4. ¿Cuánto sale esto? 4,4 miliohm. Es un problema clásico, ¿no? Muy parecido a lo que hay en las preguntas de clase. Y la clave sería la D, ¿no? 4,4 miliohm. Listo, chicos. Entonces, de esta manera hemos desarrollado la pregunta número 2 de propuesta de la semana número 13, tema electrodinámica. Cualquier duda, consulta que tengas, la puedes hacer a través del chat o el audio, no hay problema. ¿Listo? Coméntame. Ahora, chicos, desarrollaremos la pregunta número 3, donde se plantea un circuito, ¿no? Un pequeño circuito, ¿no? Un circuito básico, ¿no? Todavía no tan complejo. Ahí está la pregunta número 3. Dice lo siguiente. El sistema de resistores que se muestra en la figura se conecta a una fuente de voltaje de 24 volts. Determine la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente. ¿Listo? Determine la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente. A ver. Entonces, básicamente me están pidiendo, calcule la intensidad de la corriente, ¿no? Prácticamente me están pidiendo eso, ¿no? No es más que otra cosa. ¿Correcto? Así que voy a calcular. Para eso voy a reducir el sistema, ya que solamente hay una fuente. Entonces, cuando tú veas que solamente es una fuente, entonces el circuito te tiene que terminar así. Una fuente y al otro lado una sola resistencia, la cual va a ser el equivalente. ¿Correcto? Eso es lo que te tiene que quedar. Porque es una sola fuente, pues. Ahora, distinto hubiese sido si fuesen dos fuentes, ¿no? O tres o cuatro. Entonces, cuando son más de dos, más de una fuente,
se podrían generar mallas tal vez, ¿no? ¿Listo? Aunque tal vez ni siquiera así, ¿eh? Entonces ya va a depender del problema. Pero si es una sola fuente, pues tú estás seguro, debes estar seguro que se va a generar un circuito básico, ¿no? Un circuito básico. Y para eso debo reducir las resistencias que observo ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo los voy a reducir? Buscando quienes están en serie y quienes están en paralelo. Y creo yo, sin no equivocarme, estas dos claramente están en paralelo. Y si esas dos están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? ¿Cómo se va a calcular el equivalente? ¿Listo? El equivalente se va a calcular mediante la suma de inversas. El equivalente se calcula mediante la suma de inversas. Entonces podemos decir aquí que la inversa del equivalente, vamos a ponerle 1, es igual a la inversa de 4 más la inversa de 12. Bueno, para sumar estas dos fracciones puedo aplicar un poco de homogeneidad, ¿no? Homogenizo esas dos, bueno, por 3 y por 3, disculpa. Por 3 y por 3. Al ser por 3 y por 3 me quedaría por arriba un 4 y por abajo un 12. Este es igual a un tercio. Por lo tanto, la resistencia equivalente a 1 es igual a 3. 3 ohm para ser más exactos. Ya está. Entonces mi circuito se reduce un poquito por ahora. El circuito se reduce a este de acá. Mira, una fuente, la cual es de 24 voltios, conectado ahora a dos resistencias. Uno por acá de 3 ohm y otro por acá de 5 ohm. Y estas dos resistencias de 3 y de 5 están conectadas en serie. Si están conectadas en serie, ¿cómo se calcula el equivalente? Bueno, este ya sería el equivalente total porque es el final y sería simplemente la suma. 5 más 3. Y 5 más 3 sería 8. Listo, entonces finalmente mira. Mira cómo me queda mi circuito final, ¿eh? Una fuente con una sola resistencia. 24 voltios y una resistencia de 8 ohm. Con este sistema básico, yo ya sé que la corriente eléctrica circula de menos a más en la fuente. Por lo tanto, circularía en sentido horario. Pero más importante que el sentido es el valor, ¿no? Esto, y ni siquiera necesitas aplicar la segunda ley de Kirchhoff, sino necesitas aplicar solamente ley de Ohm, ¿no? Por la ley de Ohm, la diferencia potencial es igual a la corriente por la resistencia. Este 24 es igual a la corriente por la resistencia equivalente, que sería 8. Conclusión, la intensidad de la corriente tendría que ser 3 amperes. Pregunta número 3, la respuesta y clave, casita. ¿Qué te parece? ¿Alguna consulta, duda que tengas? Coméntame.
Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Pregunta número 4. Pregunta 4. Vamos a ver, pregunta 4 dice, la resistencia eléctrica de un hervidor eléctrico es de 50 ohm. Si fluye una corriente de 5 amperes, determine la cantidad de calor disipada por la resistencia en el intervalo de 2 minutos. A ver, creo que me está pidiendo básicamente es el calor, ¿no? Pero vamos a darle contexto a este problema, ¿no? Básicamente tenemos un hervidor. Listo, si no has tenido la posibilidad de desarmar un hervidor, más o menos te cuento cómo es. Este es un hervidor que en la parte de abajo, listo, vas a encontrar un cable grueso. Ese cable grueso representa la resistencia eléctrica. ¿Listo? Entonces, esa es la resistencia eléctrica. Y a través de esa resistencia eléctrica circula una intensidad de la corriente. Debido a esa intensidad de la corriente, ¿listo? Va a liberar energía en forma de calor. Y debido a ello, ese calor liberado lo va a absorber el agua. ¿Listo? Lo va a absorber el agua. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, algo que tienes que saber es que mediante el efecto Joule, el calor liberado se puede calcular de la siguiente manera. Este calor liberado es igual a la potencia por el tiempo. Eso es algo que tú tienes que recordar. Listo. Ahí está. Calcular el calor liberado mediante la potencia y el tiempo. ¿Listo? Ahora, sabemos que existen diferentes formas de calcular la potencia. ¿Listo? Entonces, la potencia eléctrica.
hay diferentes formas. Pero considero yo que la forma principal de recordar la potencia es multiplicando el voltaje por la corriente. ¿Correcto? Esa es la forma principal. Y ahora te estarás preguntando, profesor, ¿pero no eran diferentes formas? Sí, es que las diferentes formas se generan al relacionarlo con la ley de Ohm, pues. Ley que es fundamental para el tema de electrodinámica. Entonces, esta diferencia potencial es igual a corriente por la resistencia. Y ahí viene todo, pues. Porque si tú quieres calcular el calor, necesitas primero la potencia, pues. Y la potencia lo vas a calcular, ¿listo? Lo vas a calcular en base a los datos que tú tienes. ¿Me dejó entender? Entonces, todo depende de los datos. A ver, resaltemos los datos. Resistencia y tengo corriente. Profesor, pero esta potencia depende del voltaje y la corriente. Entonces, ese voltaje no debe estar ahí. Entonces, justo este voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y mira cómo nos quedaría la potencia. Corriente por resistencia y esto por corriente. Claramente esto es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Y de esta manera has generado una nueva forma de calcular la potencia. ¿Qué te parece? Listo, entonces con esto yo ya puedo decir, ah bueno, ya conozco la potencia en base a los datos, ya puedo calcular el calor. Entonces diremos, ese calor liberado es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia multiplicado por el... Listo, ¿te das cuenta cómo tú deduces las fórmulas o las relaciones? Te das cuenta que lo principal es conocer la ley de Ohm, conocer la potencia y conocer el calor. Esto nada más. No necesitas conocer las tres formas de calor o las tres formas de potencia. Tú los vas a deducir en base a tus necesidades. ¿Correcto? Ahora, siempre menciono esto, ¿no? Si es que tú ya tienes, ¿no?, la fortuna o las facilidades de recordar, memorizar, pues, ¿no?, te ahorra un poquito de tiempo, ¿no? Pero a veces es innecesario, ¿no? Así que ten en cuenta eso. Bueno, nos toca simplemente reemplazar los valores que ya tenemos. Tenemos, creo que la resistencia, tenemos la corriente y obviamente el tiempo que estaba al final. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Entonces sería igual a la corriente 5 al cuadrado, resistencia 50 por el tiempo. Lean muy bien los datos, por favor, ¿no? A veces los datos te los dan escrito y no numéricamente y puedes obviarlos. 2 minutos, es decir, 2 minutos. Profe, pero yo trabajo en segundos. Ah, entonces por 60. Listo. Ahora, siempre percátate de los datos, bueno, mejor dicho, percátate de las claves. Todas tus claves están en 10 a la 4, 10 a la 4, 10 a la 4, 10 a la 4, 10 a la 4. Ese 10 a la 4 debe formarse de aquí, pues. ¿Listo? Mira, por ejemplo, yo sé que 5 al cuadrado es 25. Mira, 50 por 2 es 100. Por 60. Ahí nada más, yo ya tengo 1, 2, 3 ceritos. Tengo 10 al cubo. ¿Listo? Obviamente, lo dejo ahí nada más. Aparte, para no mezclar con las demás operaciones. ¿Qué es lo que nos quedaría entonces? Operar 25 por 6. ¿Y cuánto es 25 por 6? 25 por 6 es 150. Y esto por 1000, ¿no? Y ahí mira, claramente se formó el 10 a la 4. Listo, entonces esto me quedaría 15 por 10 a la 4. Como has trabajado todo en sistema internacional, esto te queda en joules. Listo. Problema número 4, la respuesta y clave sería la C. ¿Correcto, chicos? Ya está. Consulta que tengas, me comentas.
Listo, a ver, veamos. Pregunta número 5, chicos. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. Cuatro focos cuyas resistencias son R1 igual a 300, R2 igual a 600, R3 igual a 200, R4 igual a 400, están conectados en un circuito eléctrico que contiene una batería, ¿listo? Que contiene una batería de voltaje de 150. Listo. Pregunta. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia equivalente? Entonces me están viendo la potencia disipada en una resistencia. Al igual que hemos hecho con el hervidor, yo necesito calcular la potencia, ¿no? Entonces, veamos potencia eléctrica. Entonces sabemos que la potencia eléctrica es voltaje por corriente. Ya está. Ahora, ¿te das cuenta que yo necesito calcular algo adicional? Porque yo ya voy a calcular de aquí una resistencia equivalente. ¿Sí o no? Profesor, pero acá no hay ninguna resistencia. Entonces debes buscar una manera de calcular la potencia en función de la resistencia y otro dato. ¿Cuál es el otro dato que tienes? El voltaje. Entonces, profesor, creo que lo adecuado sería eliminar esta corriente. Y al eliminar esa corriente me quedaría voltaje al cuadrado entre la resistencia. Recuerda que hemos eliminado usando esta ley de Ohm, pues. ¿Correcto? Ahí está. Entonces necesito calcular esa resistencia equivalente. Pero, mira, un tip para ti, un tip, también un consejo. ¿Te das cuenta que las resistencias son 300, 600, 200 y 400? Si tú trabajas con esos valores, te puedes demorar. Te puedes demorar. Una práctica es trabajarlo de esta manera. En vez de 300, 600, 200 y 400, le quitas 100. Lo divides todo entre 100. Entonces la resistencia sería, resistencia 2 sería 6, la resistencia 3 sería 2 y la resistencia 4 sería 4. ¿Listo? Entonces ahora vas a reducir este sistema y te vas a dar cuenta que estos dos están en, al estar en serie, su equivalente, ¿cuánto sería? Su equivalente sería la suma y la suma sería 6. Ahora, uno puede decir, profe, todos estos tres están en paralelo. Lo sé, yo lo sé. Pero ¿qué te parece si yo hago esto? Mira, analizas este 6 con este 6. ¿Listo? Entonces, esto sería en paralelo. Y cuando están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Con la suma de inversas. O producto sobre las sumas. O si son dos iguales, simplemente es la mitad. Si fuesen tres iguales, la tercera parte. ¿Me dejo entender, no? Entonces, la resistencia entre la cantidad de resistencias que se están poniendo en paralelo. Entonces, en esta oportunidad, para estos dos sería 6 entre 2. Y eso sería 3. Para que quede un poquito más claro, mira, voy a hacer mi nueva gráfica. Tenemos nuestra fuente.
a una resistencia de 3 por acá y otra resistencia de 3 por acá. Y claramente este 3 y 3 están conectados en paralelo. Y si están conectados en paralelo, la resistencia equivalente, como te dije, ¿no? Es la resistencia que es 3 entre la cantidad que es 2. Esto me quedaría 1,5. Espera, espera, espera. Espero. Recuerda, ¿qué faltaba? ¿Qué has hecho tú al inicio? Has simplificado un 100, ¿sí o no? Y si has simplificado un 100, entonces le vas a agregar al final. Por 100. Por lo tanto, realmente la resistencia equivalente tendría que ser 150. 150 ohm. Por lo tanto, como tengo la resistencia equivalente, creo que ya puedo calcular entonces la potencia. Listo, 350 al cuadrado entre 150, que es el equivalente. Claro que sí. Por lo tanto, me quedaría 150 watts de potencia. ¿Qué te parece? Problema número 5. La respuesta sería la A. ¿Qué te parece? ¿Alguna duda o consulta que tengas? Me comenta, por favor.
Vamos chicos, problema número 6. Una pregunta, esta es un poquito más elaborada, parece, pero considero yo que es muy parecida al de aquí. Sumamente parecida, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque aparece una sola fuente, pues, una sola fuente, ¿correcto? Así que, pregunta número 6 dice lo siguiente. En el circuito mostrado, pregunta, ¿cuál es la intensidad de corriente que proporciona la fuente si R vale 4 ohm? Listo. A ver, veamos por aquí. Entonces, como tengo solamente una fuente, debo reducir el sistema, ¿sí o no? Voy a reducirlo de la siguiente manera, buscando quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Pero con mucho cuidado porque te puedes confundir. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí, observamos, y alguno podría pensar, profe, estos dos están en paralelo, pero no, porque estas dos resistencias intervienen en el proceso. Entonces lo primero que voy a hacer es identificar que estas tres de aquí están conectadas en, en serie. Y si están conectadas en serie, su resistencia equivalente 1 es igual a la suma R más R, 3R. Ahora, tengan en cuenta algo, ¿no? A veces trabajar con variables es recomendable, porque son variables que se relacionan, ¿no? R, 3R, 2R, por ahí. Pero en algún momento tienes que identificar si es que me conviene o no, porque se pueden generar fracciones, ¿no? Y tal vez si yo reemplazo el valor, esas fracciones desaparecen. ¿Me dejo entender? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Ahora, reduzco el sistema de la siguiente manera. Por arriba me quedó 3R. Listo, a ver, por arriba me quedaría un 3R, R, R, 14 voltios. Ahora me di cuenta que estas dos, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en paralelo. ¿Listo? Se encuentran en paralelo. ¿Listo? A ver. Entonces vamos a reducir esas dos resistencias que están en paralelo. Entonces recordemos que cuando están en paralelo hay diferentes formas de calcularlo dependiendo los valores o dependiendo cuántos son, ¿no? ¿Listo? A ver, entonces voy a aplicar en esta oportunidad la resistencia equivalente 1 es igual al producto, que es 3R por R, entre la suma ya, que es 4R. Listo. R y R se va. Y mira lo que me quedaría. 3 cuartos de R. Listo. Y ahí yo comienzo a debatir, ¿no? ¿Será necesario que lo mantenga como una fracción? O llegó el momento. ¿No? Llega el momento de reemplazar el valor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto será necesario o no? Entonces creo que te darás cuenta que por el valor de R creo que me ayudaría, ¿no? Así que vamos a reemplazar, pues, ¿no? Este valor de 4 ohm lo voy a reemplazar. Entonces quedaría 3 cuartos por 4. Y mira lo que se genera, pues.
realmente tu resistencia equivalente de esos dos valores sería 3 ohm. Y como yo ya sé que este R vale 4 ohm, mira lo que me queda ahora finalmente. ¿Listo? Entonces mira lo que me quedaría. Mira, por arriba me estaría quedando una resistencia de 3 ohm y por acá una de 4 ohm y aquí una fuente de 14. Listo. Y ahí me está quedando finalmente que estos dos se encuentran en serie. ¿Te das cuenta cómo es importante saber en qué momento reemplazar las variables? Tal vez si yo hubiese reemplazado desde el inicio, mi operación hubiese sido un poquito más elaborado. Pero cuando ya noto que se van a generar fracciones, creo que ahí podríamos tomar la decisión de reemplazar el valor, buscando que el valor sea entero, bueno, y no son fracciones o decimales, ¿correcto? Entonces finalmente yo encuentro que estas dos están en serie, generándose así que la resistencia equivalente tendría que ser la suma, que sería 7. Como ya tengo el equivalente y ya tengo el voltaje del sistema, entonces diremos, para el sistema, ¿qué cosa puedo decir yo? Que el voltaje es igual a I por R. Ese voltaje del sistema es 14. La corriente sistema es la que yo quiero, por la resistencia equivalente o resistencia del sistema, que es 7. Finalmente, la corriente del sistema tendría que ser de 2 amperes. Y la respuesta de esta pregunta número 6 sería la clave A. ¿Qué te parece? Avioncito, chicos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me comentan, lo consultan por aquí, por favor.
Listo, chicos. Veamos la última pregunta. La pregunta número 7, que personalmente considero es la más pesada, la más tediosa de todo este material. Y también la más interesante para analizar, creo yo, ¿no? A ver, pregunta 7. Se tiene un arreglo de resistencias que se encuentran conectados a una fuente. Ideal. ¿Listo? Como se muestra en la figura. Determine la lectura del voltímetro ideal. Ya está. Vamos a ver. Sabemos nosotros que un voltímetro, listo, mide la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces voy a marcar esos dos puntos. Punto uno, punto 2. M, N. Entonces, este voltímetro lo que hace es medir la diferencia de potencial entre esos dos puntos M y N. Una vez que he identificado eso, el voltímetro ideal se puede retirar. ¿Listo? Lo voy a eliminar. Desaparece. ¿Ya está? Desaparece. Entonces vamos a desaparecer realmente. Ahí está. Ahora, con esto que trato de mostrar. Trato de mostrar que si nosotros sacamos el voltímetro, visualmente para ti ya es otro problema. Para ti es otro problema. ¿Correcto? En cambio, si colocas el voltímetro, visualmente para ti se vuelve más complicado el problema. A pesar de que sigue siendo el mismo. ¿Listo? Así que traten de hacer eso en problemas futuros, ¿ya? En un voltímetro, elimine el voltímetro identificando los dos puntos que quedarían. Ahora, para calcular esa diferencia potencial entre los dos puntos, necesito saber cuánto es el potencial en M y cuánto es el potencial en N, en los dos puntos por separado. ¿Correcto? Y una forma, creo, tradicional de saber eso es, primero, conociendo la corriente. ¿Cuánto es la corriente del sistema? ¿Listo? Así que vamos a... Mira, en serie. Por lo tanto, si están en serie, su sería 3 ohm. ¿Listo? De tal manera que estos dos, me lo voy a poner así. Entonces, esto de acá sería 3 ohm. De tal manera que este 3 y este 3 están en paralelo. Y al estar en paralelo, se cumple que la resistencia equivalente sería el producto sobre la suma. Y esto me quedaría 3 medios. 3 medios es igual a 1,5, ¿no? O 3 medios simplemente, ¿no? 3 medios de ohm. Entonces, mira, mi circuito me quedaría un circuito sencillo. Entonces, donde voy a decir para el sistema, la diferencia de potencial es igual a I por R. Como ya hemos hecho en problemas anteriores, por si acaso, ¿eh? Listo, hasta ahí no ha cambiado mucho. Listo, no ha cambiado mucho. Listo, a esto. Ahora, esa diferencia de potencial es 3. Esta corriente quiero calcular. Y la resistencia es 3 medios. Por lo tanto, la corriente, o la intensidad de la corriente tendría que ser de 2 amperes. Vamos a ponerlo por aquí, ¿eh? Listo. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es que esta corriente que genera, mira, esta corriente que genera la fuente es de 2 amperes.
Y cuando esa corriente llega a este nodo, va a empezar a separarse. Pero me doy cuenta de algo. Por un lado hay 3 on y por el otro lado hay 3 on. Conclusión. La corriente se separa en dos. Por un lado 1 amper y por el otro lado otro amper. Ahí están los 2 amperes que ingresaron a ese nodo. ¿Qué te parece? Y con eso voy a empezar a analizar, pues, ¿no? Mira, voy a graficarlo nuevamente. Mira, mira lo que voy a hacer. En este punto y en este punto yo ya sé cuántos son o podría ser los voltajes. ¿Por qué, profe? Porque si entre esos puntos hay una fuente de 3 volts, entonces negativo y positivo me indican dónde es mayor y dónde es menor. Voy a colocar en el menor un 0 voltios. Por lo tanto, en el mayor sería 3 voltios. Trasladando este punto de voltaje, acá también tendría que ser 3 voltios. Acá también tendría que ser 3 voltios. Identifica el punto M que quieres llegar y el punto N donde quieres llegar. Entonces me di cuenta que en este tramo no hay ningún aparato que pueda generar un cambio en el voltaje. Entonces en el punto N también sería 3 voltios. Entonces ya tengo el voltaje en N. Me faltaría el voltaje en M. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, para poder calcular el potencial en M, tengo que analizar la corriente que circula por cada uno de los tramos y ver qué es lo que pasa con ese voltaje, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando nosotros calculamos la corriente, esta corriente circula por aquí con normalidad de 2 amperes, pero luego se separa en uno, ¿no? En 1 amper y luego en otro amper. Obviamente que en este tramo no generó ningún cambio porque no hay ningún aparato, pero en este tramo sí va a generar algún cambio. ¿Por qué, profesor? Que cuando una corriente por una resistencia, esto genera una disminución en el voltaje. Entonces, el voltaje va a disminuir. Profe, ¿en cuánto disminuye? La disminución del voltaje es igual al producto de estos dos valores. Resistencia por la corriente. 2 y 1 se reduce en 2 voltios. Si reduces en 2 voltios, dime, si yo tengo 3, ahora ¿cuánto sería? 1. Ahora sería 1 voltio. Listo. Por lo tanto, podemos decir que el potencial en M es igual a 1 volt. Potencial en N es igual a 3 volts. Entonces la diferencia potencial, que es la lectura del voltímetro, tendría que ser igual a 2 voltios. Y esto nos generaría la respuesta y clave C. La clave C. ¿Qué te parece? Listo, chicos, entonces ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy. Listo, no te olvides por favor seguir ingresando a las asesorías para que puedas reforzar todos los temas que avanzas semana a semana. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau, chau, chau.